Bueno, ya hablamos de Oaxaca y en Chiapas el comercio organizado del país estimó pérdidas por más de 1,000 millones de pesos y 20,000 empleos en Chiapas como consecuencia de las acciones que llevan a cabo disidentes, grupos sociales y políticos. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio comentó que en el sector turismo se han cancelado más de 25,000 reservaciones, lo que implica que dejarán de percibir unos 72 millones de pesos en esta temporada de vacaciones. Señaló que las agencias y transportistas que hacen los recorridos dentro del estado reportan una caída del 80% en sus traslados. Es que esto está en verdad agravándose, y eso que señaló el secretario de Gobernación este fin de semana, tengan cuidado, ya mero. El tiempo. Sí, pues sí, pero también lo señaló el vocero de la propia CENTE, dice, este es el costo que debe pagar el pueblo. Sí, lo hizo en una entrevista, maravilla. Y lo dijo con todas sus letras. Uh-huh. Es el costo. ¿Y por qué tendría? ¿Quién defiende al pueblo? Sí, pero además él qué cualidades se atribuye para decir que nosotros tenemos que pagar algo. Sí, no, ninguna. Pero el problema es quién defiende al pueblo. Las autoridades a las que se les paga por hacerlo y cobran muy bien, no lo hacen. Ellos que disfrutan del saqueo y de todas las prebendas de un movimiento de este tipo, pues tampoco lo hacen. ¿Quién defiende al ama de casa, al niño que estudia, al trabajador que le cierran la empresa? ¿Quién lo hace? No hay nadie. No, parece ser que no hay. Bueno, la Policía Federal desplegó en Oaxaca y Chiapas unos 6,000 elementos listos para actuar en caso de que se dé la orden de retirar los bloqueos. Entrevistados en el plantón magisterial de la Plaza de la Ciudadela, maestros de la coordinadora afirmaron que no tienen miedo ante los posibles operativos de la Policía Federal. Que el señor Osorio entienda que no vamos a ceder, vamos a seguir en la lucha y no le tenemos miedo a nadie. Y a veces pienso que eso que en reiteradas ocasiones ha mencionado Héctor, de que aquí va a perder alguien y alguien tiene que decidirse a qué va a perder, es cierto. Algo tiene que hacer el gobierno y debe tranquilizar las cosas, porque el hecho de que se pierdan tantos miles de pesos en empleos, que la gente esté pasando necesidades por productos vitales para la vida diaria, pues ya es muy grave y puede ir enardeciendo mucho más la situación y sumando el descontento de la población que no tiene nada que ver con esto. Y el gobierno no puede perder. Es que él es el garante de la seguridad pública y del ejercicio de los derechos ciudadanos. No puede perder. En última instancia. No debe perder, pero sí puede. Ese es el problema, que como siempre se ha negociado todo en este país, sí se podría negociar la salida de alguno de los secretarios y eso sería una derrota para el gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que hacer lo que marca la ley que debe de hacer. Y muchas veces el aplicar la ley en una manifestación o en cualquier otro ámbito de la vida política y pública nacional es impopular. El problema es que aquí ya caímos en el asunto de que para que tú creas que eres buen gobernante tienes que tomar medidas que le caigan bien a la gente. Y gobernar no es de que le caigas bien a la gente, es que des resultados. Entonces, evidentemente, si ahorita hay una aplicación de la fuerza pública para quitar los bloqueos, evidentemente una parte muy enardecida del país o de la sociedad o de la gente que critica y que está al tanto de lo que hace el gobierno, se le va a ir a la yugular. No hay manera de que no sea así. Pero si no lo hace, ya no importa que la demás gente se le vaya a la yugular o no, estás afectando y no estás haciendo nada por defender la seguridad y también los derechos básicos de la gente que no puede
a tener acceso a la educación, pero tampoco a gasolina o alimentos ni nada. O sea, sí es una situación sensible, pero se requiere de un gobierno que, independientemente de que siga dispuesto a negociar, haga de la ley su premisa. Sí, desde el primer bloqueo de carreteras se hubiera disuelto e impedido, no tendríamos este problema. Pero Mario, esa es la triste historia y la triste tragedia de México. Si desde el principio no hubiéramos hecho esto o aquello o eso más allá, este sería otro país. Lo dijimos aquí con los chavos de Ayotzinapa. Si desde el principio, desde aquel primer, que yo ya no sé ni cuándo fue, aquel primer secuestro de autobuses de los jóvenes, que habrá sido que en el 80, en el 90, no importa, se les hubiera aplicado la ley. Señores, ustedes son jóvenes estudiantes y se me regresan a sus aulas a trabajar porque yo soy la autoridad y los que son responsables de este secuestro de autobuses van a ir a la cárcel. Se acabó, aquí está la ley aplicada. Pero los dejaron y entonces lo que sucedió en Iguala, en cierta manera, es producto de nunca haber aplicado la ley, porque esa noche hubiera llegado la policía a quitarle los camiones y a encarcelarlos, no a desaparecerlos, porque ve tú a saber con quién estaba mezclada la autoridad. A ver ahora cómo se ponen las cosas para la coordinadora, porque hasta ahora hemos visto su actividad al sur del país, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Pero resulta que los maestros afines a la coordinadora en el estado de Nuevo León amenazan con acciones extremas como tomar carreteras, el aeropuerto o edificios de gobierno. La amenaza, según ellos, se cumplirá este miércoles y son ellos los que decidirán cuáles son las medidas a seguir después del miércoles. Pero allá hay un gobernador que quiere aplicar mano dura y a ver cómo se les pone, porque además, mientras los obispos en Oaxaca y en Chiapas están llamando a la cordura, a terminar con este movimiento, Raúl Vera asistirá a la marcha de los maestros inconformes. Él se sabe que esa es su orientación, pero pues en este caso creo que está equivocado. Y no debería. Finalmente es un sacerdote, independientemente del cargo o de activista que sea. No te puedes sumar a cualquier causa así como... Que se diga a sí misma popular. Claro. Porque hay que recordar que lo que están luchando los maestros es por no ser evaluados. Ahí está todo. Nada más. Aunque digan que la privatización de la educación, no hay elementos para emprender ningún tipo de privatización, ni siquiera la evaluación misma, que podía ser un tercero que se encargue de arbitrar, ni siquiera eso. No hay elementos que nos digan va a ser tal empresa y van a ser fulano y sutano quienes van a encargarse de dar la educación primaria y secundaria en el país. No pueden decirlo, porque no se desprende esa idea de ningún párrafo, de ninguna línea de la reforma educativa. De 86 años, Margarita Hernández Almanza. Mucha gente no sabe que cerrar y bloquear carreteras es un delito federal y no se puede ni se debe tolerar. La ley de comunicaciones lo marca. Plazas, carreteras y calles no se deben bloquear, es un delito. ¿Cómo se les hace tan fácil? Pues porque el gobierno lo permite. Si desde el primer bloqueo lo hubieran impedido, con toda gentileza disuelto, pues no tendríamos este problema. ¿Cuántos años llevan bloqueando? En la cárcel los que lo hubieran llevado a cabo, pero no habría más bloqueos. Pero digamos que hay como dos etapas muy claras en la historia de México reciente. La primera es donde era imposible que te manifestaras. Era imposible que quemaras una imagen del presidente como la de noviembre del 14 ahí en el Zócalo. Era imposible incluso que pusieras una bandera que no fuera la mexicana. Acuérdense cuando ponen la bandera comunista en el 68. Era imposible, un bloqueo era inimaginable, que bloquearas Bucareli, donde estaba la Secretaría de Gobernación, con un Díaz Ordaz o un Gutiérrez Barrios. O sea, era
todo eso era imposible. Lo que hoy vemos en México era imposible en los 70s y hasta muy entrado a los 80s. Y entonces, una vez que con todo derecho, con toda justificación y con toda la lucha que pudimos hacer, logramos abrir los espacios políticos para recuperar la plaza pública, nos fuimos al otro extremo. Entonces, de la no manifestación nos fuimos al exceso de manifestación, donde se permitió todo. Y el gobierno no puso límites. ¿Por qué? Para no caer en siempre el fantasma de la represión y del 68. Acuérdense, por ejemplo, López Obrador, cuando bloqueaba los pozos. Ah, sí, en Tabasco. Sí, o sea, el gobierno pudo haberlo ido a quitar y no quiso para no meterse en el rollo de la represión. Ahí, desde esos momentos es cuando el gobierno abdica de su derecho legítimo de utilizar la fuerza pública para evitar el bloqueo de avenidas y vías de comunicación principales. Nadie está diciendo que no se pueda uno manifestar. Estamos diciendo que no puedes manifestarte de cierto modo en ciertos lugares, y lo cual no coarta la libertad. Pero insisto, nos envolvemos en la bandera de los sagrados principios, casi dogmas de fe, y entonces terminamos con nadie queda bien con nadie, ni el gobierno, ni la gente, y una sociedad que cada vez está más enojada.